Bueno, pues gracias a Dios se recibe con paz, se recibe con esperanza en la resurrección de Cristo. Él estaba preparado pues, para ese encuentro con Dios. Se había dedicado, después de renunciar ya hace algunos años al pontificado como sucesor de Pedro, se retiró a un monasterio, Mater Ecclesiae, ahí dentro del mismo Vaticano, y se dedicó pues a la oración, a la contemplación, a orar por la iglesia, por las necesidades del mundo, y también pues a seguir su labor investigativa, que siempre lo ha distinguido enormemente, un hombre muy bendecido por Dios, de una gran inteligencia, una gran lucidez. Y bueno, pues nos da tristeza que pues su fallecimiento, pero también nos alegra saber que va al encuentro con Dios después de haberse preparado. Sus últimas palabras que le escuchó el enfermero fueron: Jesús, te amo. Entonces era un hombre que estaba en una unión muy grande con nuestro Señor Jesucristo, y esperemos, ¿verdad? Esperamos en Dios que lo acoja, ¿verdad? Con los ángeles, con los santos, con la Santísima Virgen María. ¿Quién era el Papa Benedicto para la Iglesia Católica? Bueno, él fue un hombre pues muy importante en cuanto al pensamiento. Nació en Alemania, 16 de abril de 1927. Eh, Él nació el sábado santo y fue bautizado ese mismo día, como él lo cuenta en el libro Mi Vida. Y bueno, pues podemos decir que desde el inicio fue un hombre sumamente bendecido. Cuando él eligió el nombre de Benedicto, pues Benedicto quiere decir bendecido propiamente, Benito, bendecido, Benedicto. Y bueno, él fue un hombre de estudio, de oración, se ordenó sacerdote y se distinguió mucho por su capacidad intelectual, su estudio teológico. Fue llevado al Concilio Vaticano II como uno de los asesores de los obispos alemanes, y bueno, ahí se distinguió también su labor muy importante dentro del Concilio Vaticano II de los años 60, donde según la llamada del Papa Juan XXIII había que poner a la iglesia al día, poner a la iglesia al día y pues responder a los retos pastorales que tenía la iglesia en ese entonces. Y bueno, pues él es uno de los que estuvieron ahí presentes, digamos, en el concilio, muy importante con otros teólogos de su tiempo. Y bueno, también se distinguió por la labor de enseñanza dentro de las universidades, la teología, siempre muy reconocido. Después fue nombrado arzobispo de Múnich, y luego fue llamado a ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el pontificado de Juan Pablo II. Una labor sumamente importante de estar pendiente del cuidado de las cosas referentes a la fe, de la doctrina, y bueno, pues ahí fue muy reconocido. También incluso en su tiempo él como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y también fue nombrado cardenal. También él dio algunas entrevistas, hay algunos libros importantes que se publicaron, por ejemplo, del periodista Vittorio Messori, el Informe sobre la Fe, que es uno de los libros de entrevista, de los más antiguos. Y después ya más adelante hizo otro libro que surge de su entrevista. Son libros que tuvieron una gran difusión mundial, muy buscados, muy leídos, porque él responde a la situación de la iglesia, a los retos que la iglesia tiene, a las preguntas que la gente se hace. Entonces, un hombre de oración, un hombre de estudio, un hombre de mucho conocimiento de la Sagrada Escritura, que supo dialogar también con el mundo. Ya cuando fue elegido papa, pues él también fue guiando a la iglesia por un camino de renovación y también de acercamiento. Por ejemplo, el tema de la protección de los menores, muy importante eso también,
enfrentar eso dentro de la iglesia, la purificación de la iglesia, y algunos documentos importantes que él escribió ya como sumo pontífice. Por ejemplo, la encíclica Caritas in Veritate, Caridad en la Verdad, que es muy, muy importante también. Y fue tratando sobre las virtudes teologales, una encíclica sobre cada una de ellas, sobre la caridad, Deus Caritas es, Dios es amor, también sobre la esperanza, Spes Salvi, y también ya la referente a la fe, que esa ya la hizo el Papa Francisco, pero tomando los trabajos que había hecho Benedicto XVI. Entonces, él es muy reconocido a nivel mundial como teólogo, y bueno, pues como pontífice, pues qué decir, ¿verdad? Muy, muy importante la labor que él realizó. Sí, ¿cuál es el legado que deja a la Iglesia Universal y a la Iglesia de América Latina? Y también, ¿cuáles son los principales documentos oficiales del Papa Benedicto? Bueno, ya mencionamos algunos, ¿verdad? Como sumo pontífice. Y hay otras cosas que son más accesibles al pueblo. Por ejemplo, las catequesis de los miércoles, que durante su pontificado la asistencia creció de la gente que iba a escucharlo, ¿verdad? Porque era un hombre más que nada para leerlo, para escucharlo, sí, para aprender de él, un maestro, un hombre muy humilde, muy sencillo, muy, muy sencillo, de un estilo de vida así, sencillo. De hecho, él pidió también que sus funerales fueran sencillos, ¿verdad? Que no fueran ostentosos y cosas así. Es parte de lo mismo. Y bueno, pues hay un libro muy importante que aquí lo tenemos, lo hizo como papa, pero siendo papa, pues, sí, pero lo escribe como teólogo, por eso dice Joseph Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Estos libros los hizo en sus vacaciones. Entonces uno ve qué disponibilidad a trabajar, a servir a la iglesia, a servir al mundo. Pues como que él no pensaba que lo iban a elegir papa, ¿no? Ya él estaba pues casi ya para renunciar, ¿verdad? Como cardenal, por la edad, como obispo, pero fue elegido sumo pontífice y bueno, en el tiempo que él tenía, en sus vacaciones, fue haciendo estos libros. El primero es sobre la persona de Jesús, Jesús de Nazaret, muy, muy vendido este libro, muy conocido, que es gran parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, los misterios principales. Después hay otro, un segundo volumen, que es desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, del mismo libro de Jesús de Nazaret. Y luego uno que dedicó sobre la infancia de Jesús, los misterios de la Navidad, precisamente. Estos son libros de divulgación, aunque tampoco son tan fáciles de leer porque hay que estar en el contexto científico, ¿verdad? De la exégesis bíblica, por ejemplo, de la teología, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un ejemplo. Pero hay muchos libros, no terminamos. Se han editado las obras completas de Benedicto XVI y son muchísimas sobre liturgia, sobre, por ejemplo, la introducción al cristianismo. Este libro también es clásico, es el curso que él daba básicamente sobre el credo, la introducción a lo que es la fe cristiana, ¿verdad? Un material que él usaba también con los estudiantes de la universidad. Y bueno, este libro pues es clásico, muy reconocido por muchas generaciones y así, ¿verdad? Otros libros de espiritualidad como este de Miremos al traspasado, son para los ejercicios espirituales, etcétera. Entonces, bueno, pues lo despedimos. Este jueves son las exequias, ya los funerales de despedida. Y bueno, la iglesia le agradece a Dios, ¿verdad? Por haberlo puesto, ¿verdad? Como una lumbrera, como un hombre de pensamiento, de teología, de humildad, que también supo reconocer sus límites cuando él vio que ya no iba a poder guiar a la iglesia, que no tenía las fuerzas, con toda sabiduría, con toda prudencia, él decidió renunciar y
pues confiarle a Dios, ¿verdad? Que Él iba a seguir guiando su iglesia.